años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madudistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Que eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa. Alberto Franceschi. Esta semana, aquí en Alemania, hubo una noticia que cuando la vi, dije, esto lo tengo yo que hablar con Alberto. Resulta ser, tú sabes que aquí en Alemania hay muchísimos laboratorios farmacéuticos de una gran calidad y de un gran prestigio. Y hubo uno de esos laboratorios que anunció públicamente que estaba muy cerca de alcanzar, no, ya había recibido la autorización del Ministerio de Sanidad alemán para realizar pruebas de una vacuna para el coronavirus en seres humanos. Al obtener esa buena pro, el presidente de la compañía fue invitado a los Estados Unidos a una reunión con Donald Trump, con Mike Pence y con el alto mando que maneja el tema del coronavirus en los Estados Unidos para plantearle el interés del gobierno de los Estados Unidos de adquirir la compañía para garantizar las vacunas para la población de los Estados Unidos. Cuando el presidente de la compañía regresa a Alemania, el dueño fundador de la compañía convoca a la directiva, destituye al presidente de la compañía y se hace pública una alianza con el gobierno alemán, donde el gobierno alemán entra a la compañía aportando una importante suma de dinero que representa el 20% de las acciones de la compañía para garantizar que las vacunas tengan como prioridad a Alemania. Pareciera que hay una especie de guerra fría de las vacunas, donde se está persiguiendo el asunto. Ahora, eso es el hecho, eso fue lo que ocurrió, y ocurrió así. ¿Qué es lo que sale en la prensa? Bueno, en la prensa sale con aquellos grandes titulares: vencimos a Trump. Ese es el planteamiento. Debo decirte que en Europa en general, y Alemania no es la excepción, Trump es sumamente impopular, al punto de que se ha despertado una cosa tonta, estúpida y completamente antihistórica de un antiamericanismo, un antiyanquismo, ¿no? Porque entonces tú ves, inclusive en clase, yo a veces fastidio, ¿no? Cuando estoy en clase, entonces están hablando de los Estados Unidos y yo digo que Trump es cool, que Trump es lo máximo, ¿eh? Se hace un silencio. Entonces el profesor se me queda viendo, los alumnos se me quedan viendo y todo el mundo dice, ¿y este qué le pasa? Yo digo, no, Trump es una maravilla, pienso que Trump es una maravilla, me parece que el tipo es muy bueno. Hasta que la gente pasa como minutos y se echan a reír pensando, oye, este tipo sí echa chistes buenos, ¿no? Hay esa animosidad contra Trump. Y había un grandísimo amor por Obama, Alberto. La prensa europea y los europeos en general veían como una maravilla que Obama fuese presidente de los Estados Unidos. ¿Qué papel crees tú que está jugando la prensa, la gran prensa, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, en toda esta diatriba que hay con Trump? ¿Será que la prensa está contra Trump o será que Trump ha sido tan rústico con la prensa que a la prensa no le queda más remedio que defenderse? Mira, Dani, este tema como pocos tiene que ver con demasiadas percepciones y concepciones y relatos que tienen que ver con una concepción global del problema, de las ideologías, de las orientaciones políticas en todo el continente europeo. Bueno, por lo menos la Europa esta que conocemos, y más aún después del derrumbe de la Unión Soviética, a lo que es al oeste de Ucrania, hasta acá, hasta Finisterre, hasta Gibraltar, que es un consenso progre, una
una coincidencia sobre las ideas básicas de la llamada socialdemocracia, por cierto, a la cual no se adscribe los recientemente emancipados de la tutela soviética. La línea, por ejemplo, de países que vienen de la extinta Yugoslavia o de los países de Báltico o la propia Polonia o Hungría, todo lo que tuvo que ver con la Unión Soviética no marchan en eso que se ha llamado históricamente el consenso progre. ¿Qué es el consenso progre? El diseño de políticas y la batalla cultural desde el ángulo de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia era concurrente con los partidos estalinistas comunistas, pero al propio tiempo haciéndole grandes concesiones de colaboracionismo entre todo ese mundo del izquierdismo tradicional y lo que era un ayornamiento, una especie de ponerse al día en temas, muchos de los cuales son repudiados por el conservatismo o repudiados por la óptica de Trump en los Estados Unidos. El articulador de Europa fundamental con los socialdemócratas norteamericanos era precisamente Clinton, era Obama. Y cuando hay entonces una ruptura de Trump con los aspectos más fuertes del europeísmo, del atlantismo, como se llamaba, o sea, cuando él desengancha de la óptica europea, de cómo concebir la política europea y, por supuesto, y también le emprende contra Obama, contra Clinton y contra lo que se llamó el globalismo, tocó temas muy sensibles que se concentran en el tema de ¿es necesaria la defensa de Europa Occidental, por ejemplo, frente a Putin? No, puesto que el atlantismo se basaba en una lucha implacable de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y entonces los demócratas y los socialdemócratas siempre aparentan que son algo así como el baluarte de lo occidental mientras se defiendan contra Rusia. Y resulta que Trump es de los pocos que entendió que habiéndose reventado la Unión Soviética, no siendo Rusia un imperio agresivo ni mucho menos, apenas se limita a defender sus fronteras y a ver quién cae en sus redes cercanas, bueno, eso ya es tema de los países que quieran, digamos, caer bajo influencia rusa o tutelados por las necesidades de la economía o de la diplomacia rusa. Pero en general el imperio ruso no es aquello que fue con la Unión Soviética, que independientemente de la valoración histórica que se tenga de ellos, lo constatable es que tenía una política, digamos, global, mundial, que podía haber sido considerada enemiga de Occidente o del status quo de Occidente. Pero derrumbar la Unión Soviética, Rusia es una potencia de segunda categoría. Tiene, por ejemplo, la 12ª o menos parte del presupuesto militar norteamericano. Tiene, por supuesto, una panoplia de armas avanzadísimas, entre ellas las nucleares, por supuesto, es una superpotencia nuclear, pero no anda en plan de un redespliegue ruso a nombre de lo que también amenazaban en el mundo los intereses llamados soviéticos. Bien, toda esta introducción para decirte, hay una batalla del globalismo de la gente de Obama y de los Clinton, porque ellos ganaron un espacio enorme en la Europa que busca reventar las naciones como tales e ir hacia lo que se llama una Europa de las regiones. Ese es un típico tópico de grandes capitalistas, de los círculos estos globalistas, de Soros, la gran banca financiera, que lo que quieren son, digamos, pedazos de nación. Tú conseguirás, por ejemplo, abogados en la Europa del catalanismo rupturista, de las propuestas vascas, de descuartizar Francia, de tolerar la inmigración masiva al punto de que sea una amenaza a la existencia misma de la República Francesa, o de la cuestión holandesa que ya avasallaban a la propia conformación cultural de Holanda. De Alemania tengo poca noción, porque no he estudiado la dificultad del idioma. No, a veces. La dificultad, no, bueno, el problema que hay en Alemania y lo que de alguna manera atizan las fuerzas que buscan
ser centrípetas con respecto al proyecto Europa, normalmente atizan la división este-oeste con asuntos aún no superados en cuanto a el desarrollo. Imagínate tú, aquí se discute que todavía el este no está al nivel del oeste. Y eso es una fuente permanente de conflictos entre ciudadanos del este y ciudadanos del oeste. A pesar de que Merkel, viniendo del este alemán, es la primer ministro. Pero, claro, pero es que el asunto está en que, y es de aquí, de esta ciudad de Leipzig, estudió en la Universidad de Leipzig, el asunto está en que no es unidireccional, es bidireccional. El pensamiento pedestre del oeste, o sea, el ciudadano común que no profundiza mucho, sino que se lleva llevar normalmente por el prejuicio, dice que los ciudadanos del este son unos mantenidos. ¿Por qué? Porque en el oeste todavía existe el impuesto de solidaridad, que es un impuesto que hay que pagar para igualar el este a los niveles de vida y de desarrollo del oeste. Y en el este, el prejuicio es que en el oeste viven mejor que nosotros, tienen mejores carreteras, tienen mejores cosas, y nosotros solo nos dejan, el gobierno federal solo nos deja los residuos. Por esa razón es que cuando estalla el primer, digamos, cuando se da el primer aldabonazo de lo que luego se conformaría como la alternativa por Alemania, el AfD, que de extrema derecha, ¿no? De extrema derecha. Que es derecha. Algunos inclusive personajes que son nostálgicos, neonazis, gente que quizás son los menos, como le pasó al Frente Nacional francés, de gente nostálgica de la cosa, de gente que quiere estar negando el holocausto, ese tipo de gente excéntrica que al final ni suma ni nada. Pero ese movimiento surgió aquí en el este. O sea, el núcleo de ese movimiento fue aquí en el este. Y el núcleo, o sea, es un movimiento que viene de abajo hacia arriba, porque las bases de Alternativa por Alemania, de la AfD, vienen de la plataforma de defensa de Alemania frente al Islam, llamada Pegida. Esa plataforma estaba diciendo que los alemanes estaban expuestos con las olas migratorias a que el Islam se quedara con Alemania y todo aquello. De allí sale el AfD. Las grandes contradicciones que hay aquí son esas, entre un oeste desarrollado y un este que fue comunista y que siente que no alcanza los niveles de desarrollo y responde con el resentimiento votando por la extrema derecha. Mira, Dani, hay un riesgo con esta conversación de que de golpe, digamos, la gente se nos pierda, porque son temas todos complejos y nuevos para el gran público, ¿no? Y profundos. Y profundos, ciertamente. Entonces, a ver, si resumiéramos la pelea de Trump contra Obama y los Clinton, contra los Soros y compañía, es la misma batalla, parece mentira, de la derecha europea contra los gobiernos socialdemócratas, digamos, o de colaboracionismo con la izquierda. O sea, pudiéramos hasta escoger el mejor ejemplo en lo que es el partido, el gobierno de España, ¿no? Es un gobierno que, gran subsidiado por la Europa, pero al país que se le obligó a desmantelarse industrialmente de todos los grandes desarrollos que había hecho el franquismo en la economía, ¿cómo se llama?, española, le obligaron a un modelo. Y el agente fue Felipe González, precisamente 12 años en el poder, desmantelando la tradición de la economía española reciente que le daba autoconsumo o satisfacción al consumo en una miríada de industrias y de artículos. Pues no, la metieron en el corset de Europa y desde entonces el modelo socialdemócrata consiste en ustedes para turismo, ustedes para mesoneros, ustedes... Y aceptaron eso, a regañadientes. Bueno, se salvaron porque hay algunas cosas, algunas industrias de punta, o tuvieron que darle una partecita en los rediseños de la Europa industrial, donde, bueno, que se yo, hacen, que se yo, no sé si las alas o los cauchos de los aviones Airbus, por ejemplo. Pero para resumirte, el modelo español es de ir
de cabeza metidos a los dictados de esa Europa de Bruselas, a esos grandes burócratas globalistas, la gente de Obama, la gente de Soros, la gente que, por ejemplo, un tribunal alemán, muy de Bruselas, resolvió el chico justificar las canalladas que hacía la dirección nacionalista, secesionista, separatista de Cataluña. Y hay esos líos, pues de golpe el Puigdemont que es un golpista separatista español, es acogido en Bruselas y tratado con guantes. Bueno, a su vez, la contraofensiva de Trump, por ejemplo, se ve en el asunto inglés. El Brexit, que es una ruptura con esa Europa de Bruselas, está animada, de hecho, por los Estados Unidos y se va a un acuerdo de libre comercio, Inglaterra y su zona de influencia mundial en la Commonwealth, con la economía norteamericana. Y Estados Unidos está desenganchando de la joya del globalismo, que era el poder chino, y de la industria china y la desnacionalización de todas las industrias de todos los países, en particular de la norteamericana, que vio la huida en masa de los capitales norteamericanos a esa zona de mano de obra disminuida, para no llamarla esclava, una mano de obra muy barata y una mano de obra, digamos, adecuada a estas exigencias del rol del gran capital rentable a expensas de las naciones, de las bases económicas nacionales. Trump ha recuperado ya esa batalla, es una popularidad, mira, pese al coronavirus que tumbó todos los avances de los 3 primeros años de Trump, 3 años y medio de Trump, en estos 6 meses hay la batalla por recuperar y ya logró unos 4 o 5 millones de empleos de los 20 millones que tumbó el coronavirus, porque ya estaban en desempleo 3,5, es decir, pleno empleo. Y entonces la crisis esta del coronavirus tumbó el grueso de esa conquista. Pues bien, tú tendrás por casualidad cuál fue, bueno, lo podemos buscar y ponerlo aquí en el generador de caracteres, pero cuál habrá sido el aumento del desempleo de los Estados Unidos por la crisis. ¿Tendremos esa cifra? ¿La tendrás tú en tu mente? 20%. Imagínate. 20%. Porque es que, o sea, una destrucción del empleo terrible. Escúchame, todavía es muy sensible la parálisis de la actividad económica. Entonces, bueno, ya me han ido, había 1.000 muertos diarios en Nueva York, y ahora hay estado, lo que es que como es un país continental, hay desigualdades. Hay zonas, por ejemplo, donde volvió a golpear o está golpeando por primera vez el coronavirus, o hay rebrotes, como acá mismo en Florida, pero esto se ve casi normal, si se quiere, pero no es tan normal. Hablo de Florida, donde es uno de los estados que menos había pegado y empezó a pegar un poco. Bueno, pero lo central entonces de la argumentación. Hay una batalla en múltiples frentes. Por ejemplo, la inmigración, que es tan sensible en Europa. Bueno, mira lo que ha hecho Holanda en los últimos pocos días. Ha acabado con el mito, con la tontería de que ¿cómo se llama? Holanda debe ser pluricultural. Y le ha dicho a los musulmanes, ya va, un momentico, ustedes no pueden aquí montar la rochela de que ustedes tienen zonas de Holanda donde impere su ley islámica y donde no le paren a las leyes holandesas. Se acabó la guachafita, se acabó la mariquera. Usted tiene aquí que aplicar las leyes del Estado holandés, etc. Esa reacción que da mayoría ahorita, si hubiera elecciones, al Frente Nacional de la Le Pen en Francia, o que consagra ya una mayoría de derecha estable en Polonia o en Hungría, ese mismo fenómeno que en España hace surgir ¿cómo se llama? La tendencia de Vox, el partido Vox de Abascal, que está recuperando, digamos, banderas esenciales que los acusan incluso hay chantaje, lo de franquismo, por ejemplo. Yo reivindicara, si fuera español, parte de lo que fue el franquismo, porque es un chantaje contra que aquello es, digamos, es atraso y es dictadura y es fácil. Mira, más fascista que el loco esa iglesia no puede haber. Ese es un bicharraco mentiroso y, digamos, absolutamente ¿cómo se llama? Impresentable. Y sin embargo está a la cabeza del Estado español al lado de Sánchez haciendo toda clase de canalladas. Pero ¿no te parece, Alberto, que la gran discusión de fondo, como siempre, ¿no? Porque lamentablemente en los medios de comunicación los análisis
profundos son muy contados. Pero, caramba, el grave daño que le ha hecho al mundo la deriva del centro-izquierda, para no hablar de socialdemocracia. Quiero hablar del centro-izquierda porque incluyo las democracias cristianas. O sea, han entrado en una deriva donde quieren dejar de ser lo que son y pasar a parecerse a lo que está de moda. Entonces, ahora, a lo que está de moda. Ajá. Entonces estás viendo a partidos de centro-izquierda, que fueron partidos, qué sé yo, policlasistas, de masas, etcétera, o partidos que fueron fundamentalmente, qué sé yo, sindicalistas, como el PSOE. El PSOE es un partido que viene de las luchas sindicales, luchas obreras, por algo esa O es de obrero. Entonces ahora quieren ser ambientalistas, quieren ser indigenistas. Porque se acabaron las banderas, porque se acabaron las banderas de la lucha de clases. Y hay que inventar algo para polarizar y para distraer la opinión pública en banderas de estas parciales. Pero también le está pasando a la democracia cristiana, Alberto. Nada más estafador que la ideología según la cual tú puedes jugar al equilibrismo, como lo jugó el socialcristianismo. A ver, ¿tú crees que nosotros estamos ausentes de este debate? Para nada. Caldera fue aquí el rey de la pacificación. El año 60 y ¿qué? 68, 69 empezó él. Caldera es el del chiripero y el de la libertad para Chávez. El socialcristianismo son formas de socialismo. En la mentalidad social cristiana venezolana había una competencia con AD para disputarse las banderas, quién repartía más. Y como Venezuela sí tenía petróleo y divisa que podía repartir, bueno, hicieron una fiesta con aquel país y mira dónde nos llevó. Y aún en este estado de postración absoluta hay imbéciles, idiotas de 7 suelas en Europa que creen que Maduro es una persona, digamos, que debe ser defendida y que debe ser... Y entre ellos el tal Iglesias y el tal Sánchez, que buscan proteger a Maduro en la diplomacia europea. Pues si esto está cantado, hay la lucha contra este tipo de gobierno y lo que hicieron en Chile, la Bachelet y un poco también el otro anterior socialista no desmantelaron una economía, caramba, vigorosa de grandes conquistas de equilibrios sociales en Chile, que es la herencia de lo que se llamó el pinochetismo, pero que era mucho más complejo. Pero volvemos a caer en lo mismo. Hay una deriva del centro, del centro izquierda. La democracia cristiana chilena de tanta tradición y que era una cosa que brillaba en el continente, bueno, una cosa que uno no sabe para dónde va. Es dándote la razón, Daniel, en este aspecto que tú señalas de la deriva de los socialcristianos que bajo el chantaje es el famoso fenómeno del síndrome de Estocolmo. O sea, ellos tenían que competir en la izquierda para entonces ser más populistas y más repartidores y desmontaron teorías clásicas elementales de teóricos económicos que no hay riqueza, chicos, en la repartición. Hay riqueza en lo que se crea realmente desde una vocación liberal de la economía. Pues no, han desmantelado eso, todo tiene que ser subsidiado. Y mira, el fracaso de Europa, ¿cuál es? La parálisis de Europa para ser competitivo con la economía norteamericana o la economía japonesa o surcoreana o la propia China incluso, que son unas economías anquilosadas con un estatismo repartidor y partidos eje. En Francia, chicos, desde Mitterrand hasta... ¿Cómo se llamaba el último el francés? Chirac. No, pero después de Chirac era un poco a la derecha, pero incluso el Sarkozy. Ellos fueron rehenes de Hollande, el Partido Socialista de Hollande. Y bueno, ¿y qué era este hombre? Este hombre era una economía francesa en franca decadencia, el chamín que gobierna allí. Y una Francia, chicos, desdibujada completamente por el fenómeno de la inmigración musulmana masiva que va al mismo tema de Holanda. Entonces, cuando tú agrupas los temas, te vas a encontrar que los países que puedan salvarse de esta racia
de estatismo, de reparticionismo, llamémoslo así, de esta vocación de consensos, que es el gran ideal de Soros, de los grandes banqueros que buscan preservar esa política del globalismo. Bueno, van a confrontar una nueva oleada mundial que te viene por la derecha y por Trump en los Estados Unidos. Yo no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo si pudiésemos contar los cañones de esta batalla, cómo vamos, Alberto? Porque, por ejemplo, a mí, yo creo que una de las grandes sorpresas que he tenido yo en mi vida, desde que estoy viviendo en este país, fue abrir un día el periódico, cosas que uno no sabe, pues, si no está en el sitio. Abrir un día el periódico y ver unas declaraciones del representante en Alemania de la empresa Gazprom, la empresa de gas rusa. Y el representante de Gazprom en Alemania es el ex canciller del Partido Socialdemócrata Alemán que le entregó el poder a Merkel, Gerhard Schröder. Entonces uno dice, pero bueno, aquí están cooptando a gente para esta guerra, para esta confrontación. No, el dinero, el maldito Parnell, está bien. Yo puedo entender que una persona quiera trabajar, pero una cosa es trabajar después de la política y otra cosa es servir a los intereses de un país que está en medio de una confrontación a la cual quiere arrastrar a tu país. Oye, eso a mí me parece bastante delicado. Ya, pero tenemos que partir, Dani, que hay cierta, ¿cómo se podría decirse? Rusia no juega a ganador en estas grandes estrategias. No puede. La base industrial, la base financiera, la base industrial y financiera del capitalismo ruso es muy de segunda. Acuérdate que Rusia es una especie de rehén, de esclavo histórico de lo que fue el Estado soviético, hiperburocrático y extraordinariamente ineficiente. Y entonces, logró pasar a la economía llamada privada de la peor manera, cogiéndose los grandes directores de las empresas estatales, la propiedad de esas empresas estatales y montando una aristocracia de burócratas convertidos en supermillonarios. Y el Estado ruso es un Estado cuasi mafioso de esa mafia tradicional que era comunista. Putin lo explica, antiguo miembro del KGB ruso y es entonces el jefe de lo que queda mejor dicho, de lo que surge de esa burguesía rusa que tiene su pasado ahí mismo, en el estatismo a ultranza del Partido Comunista Ruso. Ahora, ellos juegan en Alemania ¿a qué? A que le compren su gas. Claro. Porque ¿qué es lo que puede vender Rusia? Gas y petróleo. Más nada. No pueden competir en nada. Exacto. Pero no, gente. Escúchame. Mano de obra barata. Aquí la Europa occidental está llena de mano de obra de los países del este y de las minorías étnicas rusas. Por donde quiera que vas, te consigues no son minorías étnicas rusas, son países como Rumania, Bulgaria, te consigues muchos rumanos y muchos búlgaros trabajando en la construcción, pero te consigues también chechenos, te consigues georgianos, te consigues a toda esta gente de las, por ejemplo, el país que más migrantes tiene en Alemania es Turquía, pero el segundo es Kazajstán. Es una cosa que prácticamente no aparece. Entonces, el asunto está en que un Kazajstán que habla ruso prefiere irse a trabajar a Alemania, aunque tenga que aprender alemán, que irse a trabajar a Rusia. Es decir, el modelo económico ruso es inviable. También es inviable, porque está teñido de ese aspecto mafioso y socialdemócrata al mismo tiempo, de concesiones a lo que fue la tradición. Escúchame, Rusia pasó por hambrunas hace poco, ¿eh? Claro. El desmantelamiento del comunismo lo pagaron los pobres viejos, que se encontraron con una pensión que no compraban ni siquiera un pan de trigo, chico, para una semana. Entonces, esa destrucción impresionante del tejido social soviético, bueno, al transformarse en capitalismo de mafia, bueno, podrá haber, digamos, mucha abundancia de muchos nuevos productos
o por la importación, pero al mismo tiempo fue ahogado financieramente. Recuerda que tuvieron que pedir auxilio al FMI, y ahí donde lo ayudó un poco Reagan, al Gorbachev, para que sacara la cabeza, y después al propio Yeltsin. Pero es un hecho que ha sido muy accidentado ese paso de la Rusia soviética a la Rusia capitalista y de pretensiones imperialistas, aunque sea de segunda línea. Pero ahorita hay una reforma. Toda la política de los países amigos de Europa. Hay una reforma constitucional ahora en Rusia para permitir mandatos adicionales de Vladimir Putin. De alguna manera, no solo eso, parece que es un intento de modernización del propio sistema parlamentario que daría una gran potestad al primer ministro electo por el Congreso y no por el dedazo del presidente. Hay una cosa allí que, o sea, eso es no solo lo aparente, puede obedecer efectivamente también a que Putin quiera morirse en el poder como un buen zar, ¿entiendes? Acuérdate que eso pesa en las tradiciones. Claro, por supuesto. El régimen que soñaría cualquier ruso, y los burócratas comunistas eran tributarios de eso, en particular Stalin, por supuesto, Khrushchev, que no pudo seguir después de las consecuencias del fiasco cubano. El único que no pudo fue Khrushchev y Gorbachev. Brezhnev se murió en el cargo, ¿entiendes? Y los otros están muy viejitos, Andropov y Chernenko. Yeltsin, una pea acabó con él, ¿entiendes? Agarraba una diaria. Gorbachev no pudo, era ya la crisis, el derrumbe del sistema soviético. Pero es el primero que aspira con juventud, picardía, formación, ¿cómo se llama? En los servicios secretos, que mejor para un gobernante que conocer la vida y milagro de todo. Aspira a morirse en el cargo porque el modelo ruso fue durante 3 siglos de la familia Romanov, gobernando con plena autoridad ¿cómo se llama? De autocracia zarista. Y a mí no me... Escúchame, Dani, pero yo en mis años avanzados, digamos, por no decir la edad, una tontería te estoy diciendo, yo comprendo, yo llego a comprender los sistemas monárquicos, porque, ¿y qué es lo que tenemos con las democracias? Sino virajes profundos que llevan a la miseria a un gentío, ¿cómo se llama? Pérdida de perfil institucional, pérdida de contenido de las constituciones. Escúchame, si este es el lío de toda la humanidad en los últimos siglos, una vez que se acabó el derecho divino de los reyes, o las últimas autocracias monárquicas, etcétera, hemos entrado en un lío enorme de cómo hacer estable una autoridad presidencial o unas instituciones. La vergüenza ajena nuestra debería ser, tenemos 27 constituciones y esta tampoco sirve para nada. O sea, ¿de qué vale entonces esas famosas estabilidades? Mira a Chávez cómo se murió, habiendo votado por su constitución que le daba derechos vitalicios. No solo es el poder que le guste, sino que es algo así como la sensación de angustia que invade a cualquier gobernante, de que una vez que ya estás allí, te quieren tumbar todos los enemigos del plan que cargaba. Yo no voy a entrar en las consideraciones sobre si Putin tiene derecho o no a una presidencia vitalicia como la que tenían los zares, autócratas. Yo sí sé que en Venezuela, por ejemplo, es la rochela de cambiar cada 5 años de presidente y de orientación, no es que nos fue mejor tampoco. Estados Unidos un poco más flexible, con 4+4. Pero quizás el problema en Venezuela está no en cambiar de presidente cada 5 años, sino en la figura de la reelección, Alberto, que a mí me matarán bajo tortura, pero yo no cambiaré esa percepción. Sí, el tema de la reelección en Venezuela, la reelección en Venezuela hizo un gravísimo daño, mucho más de esa forma como lo establecía la Constitución del 61. Sí, puede ser incluso peor lo de que pasado 2 periodos vuelva, porque terrible. Es peor, efectivamente. Ahora, pero no te metas con la provisionalidad de un gobierno de poner orden en la PEA, porque a mí no me vas a sacar los 6 meses si le pongo la mano al poder.
Bueno, está bien, pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Está bien, tú quieres perpetuar también. Quieres ser No, chicos, no. Lo tú que quieres ser, no, no, tú quieres espérate. ser Cromwell. Escúchame, lo que hay que ¿Te decir. gusta esa comparación? ¿Ah? ¿Te gusta la comparación con lo que hizo Oliver Cromwell No, ya va. en Inglaterra? Te me fuiste muy lejos, chico, cortar ¿Eh? cabeza, vaina de esas. No, no. No por lo de cortar cabezas, sino porque Oliver Cromwell establece una dictadura a la cual él llama protectorado y se declara no rey, sino El gran protector, protector, sí, así es. en nombre de una clase, obviamente. El asunto es que ahorita, ¿qué clase puede enseñorear a alguien y convertirlo en protector en Venezuela, Alberto? Eso no existe. Daniel, por eso es el tema de que la transición que se aspira o es la rochela de estos pequeños vagabundos de todas las tendencias, o es una figura, no sé cuál, alguien que nos garantice. Yo me propongo si no hay otro. Y no porque no tenga, el problema es la edad, efectivamente. Es una cosa que hay que arreglarla. Alguien que tenga las ideas claras durante 5 o 10 años. Yo todavía puedo, pero otros que tengan menos edad, si adoptaran el mismo programa que yo propongo, yo no tengo problema en que sea otro. ¿Cuál es ese programa? Hay que reconstruir la economía de Venezuela sobre bases reales, sin el estatismo asfixiante, con propiedad privada absoluta y totalmente defendida, por libertad de comercio, libertades individuales y restricta libertad de información. Y eso hay que deslastrarla del partidismo, el Estado. El Estado tiene que ser de los ciudadanos, no de las cúpulas partidistas. Hay que aborrecer el sistema electoral del partidismo clientelar en Venezuela. Hacer esas cosas, Dani, te lleva varios años. Es decir, como es unas nuevas bases para la República. Aprovechando las nuevas tecnologías, podíamos tener una cantidad de métodos de democratizar las consultas y las decisiones, pero tiene que haber un eje que es el más difícil de lograr, rehacer todo. No puede ser que el Estado venezolano del que se apropia una casta de parásitos y de vivos, ¿entiendes? Entonces saquean toda esa vaina en nombre de no sé qué idea. Y el país viendo, tío, cómo se levantan esa fortuna. Daniel, nosotros tenemos un problema serio. Gravísimo. Venezuela dejó de ser el país donde la burguesía se agarraba 10, 15, 20 millones. Estamos ante burócratas que se han robado 30, 40 mil millones de dólares, chicos. Un solo hijo de peste, chicos, en este chavismo de forajidos. Entonces, ¿cómo hacer para rehacer la economía nacional? Tiene que ser por una especie de revolución económica, de cambio drástico en la estructura del Estado también, donde no sea posible amasar esta fortuna mala vida, chicos, con la mayor naturalidad, porque tú tengas el dato o el tipo o la palanca. Tú tienes que reducir drásticamente la permisología. Carajo, no se puede a cero, pero quitar 9 de cada 10 trámites de permisología absolutamente repugnantes. Ahora, pero volviendo al inicio, para culminar, A ti te hablábamos de, Trump. hablábamos de Trump y tú me estás haciendo un planteamiento pertinente por demás de lo que debería ser un programa de acción en cuanto a Venezuela, que se me ocurre a mí que inclusive debería pasar solamente por lo que una persona quiere hacer, ni por lo que un grupo de personas quiere hacer, sino por un gran pacto nacional a la usanza de lo que fue, por ejemplo, el pacto de Punto Fijo sin los defectos que lo degeneraron, que es un pacto de principios y un Dani, programa, ¿tú puedes mínimo. parar un segundo? Adelante. Pero ese pacto, Dani, es de una nueva clase política, no de todos estos bichos que los conocemos, chicos. Por supuesto. Es una nueva, un nuevo Claro. pacto de gente nueva. Y con un programa mínimo común, donde de alguna manera puede haber una persona que, bueno, que no le guste Franceschi y que diga, bueno, yo no me gusta Franceschi, pero el problema no es Franceschi o el nombre de la persona que vaya a encabezar, el problema es el programa mínimo común. El programa, sí es. Si usted entra en ese programa mínimo común, usted podrá actuar. Si usted está en contra de ese programa, usted no puede actuar. Así es. Pero mi planteamiento es el siguiente. Donald Trump se ha presentado desde el principio y en el desarrollo de sus acciones como un gran reformador, como un hombre que está en contra de ese establishment que de alguna manera, bien sea como lo llame, que si el Estado profundo, que si la burocracia demócrata, lo que sea, actúa y es real. Mi pregunta es,
y después de Trump, ¿qué? Porque vamos a suponer, tú das por sentado que Trump es reelecto. Mi pregunta es, ¿y después de Trump qué viene? Habrá otro de esa corriente. Escúchame, Estados Unidos ha tenido, cuando surge un tipo fuera de serie, montas un legado, ¿entiendes? Y hay los que montan disparates. Este Trump es el legado de Reagan, querámoslo o no. Un poco tarde, pero es recogida de nuevo muchas de las tesis de Reagan. Y bien, este Obama es el legado de Clinton. Ahí sí hubo una gran continuidad. El globalismo era, qué sé yo, todo lo atinente pues a la visión socialdemócrata de la política. Ese modelo está en quiebra total y completa en los Estados Unidos. Biden, chicos, va a perder, pero de calle. Y cuando tú ves los defensores de esas tesis, los ves en estos grupitos, chicos, tumbando estatuas, chicos, y haciendo el ridículo. Esto es el izquierdismo, pero mira, yo oigo izquierdistas en las manifestaciones aquí, que son de los mismos que yo vi en la Universidad de Valencia, allá hace 40 años atrás. ¿Bien? Pero es una cosa, chicos, infantiles realmente. ¿Pero por qué? Por las consignas. Por las consignas, es una cosa horrible. Es Imaginación al poder. Más o menos. Erección de la creatividad frente a la flacidez de la autoridad. Esa estupidez del mayo francés. Esas pendejeras, chicos, pero no, pero sobre todo es, por ejemplo, queriendo hacer de la lucha antirracista un fenómeno de confrontación, pero ya va. Estados Unidos ha avanzado una barbaridad. Por supuesto que hay racismo residual en los Estados Unidos. Esta es una sociedad que se construyó con mano de obra esclava, chicos. Y donde hasta antier, porque la gente, uno no está negando lo evidente, hasta antier los negros no podían votar en buena parte de los Estados Unidos. O sea, eso, hasta antier, un negro no podía jugar en las grandes ligas. Hasta antier, un negro tenía que pararse en el autobús y no se sentaron blancos. Nadie lo está negando. Pero ¿qué tiene que ver, chicos? ¿Qué tiene que ver Woodrow Wilson con eso? ¿Por qué tienes que tumbar la estatua de Woodrow Wilson? O sea, ¿por qué tienes que tumbar la estatua de Colón? O sea, ¿qué tiene que ver Colón con eso? Figuras históricas. ¿Para dónde va esto? ¿Van a tumbar el monumento a Lincoln también? Lo que falta. Para borrar a George Washington del billete. Pero le han echado pintura, chicos, y le han tumbado estatuas de próceres, chicos. No, escúchame. A veces provoca creer que es el Trump el que manda hacer esa vaina, porque eso solo favorece a Trump. Solo favorece a Trump. Tú eres el jefe de campaña, ¿verdad? ¿Ah? Tú como que eres el jefe de campaña de Trump, ¿verdad? No, tú debes estar en ese comando de guerra sucia tumbando esas estatuas. Si estás, te recomiendo de una vez algo que sería buenísimo. Bueno, tumben una estatua de Bolívar, de las que hay allá, y que se arme ese peo. Tumben la estatua de Bolívar. Mira, no, ningún latino va a votar por los demócratas. Mira, Dani, resumiendo, que creo que ahora tú vas a tener una programación diferente. No, ya vamos por la hora. Un poquito menos tiempo, pero tenemos 2 minutos. Ya. Mira, Dani, globalismo en Europa es el día de mañana Europa será islámica. Eso es la consecuencia del globalismo. Estados destruidos. Pues tú eres escéptico porque estás ahí atrincherado en tu Alemania eficiente, ¿no? No, los otros países europeos están quebrados, chico. Italia está quebrada, España está quebrada, Francia está quebrada. El problema es que tú tienes, hey, Dani, espérate, tú tienes una visión del éxito alemán. Y el éxito alemán no es el mismo de los otros países, Yo Dani. Lo sé, Alberto, yo lo sé. Es más, pero la Europa alemana, por supuesto que es beneficiaria alemana de esa Europa, si los capitales alemanes dominan ampliamente a toda Europa. Pero eso tiene su costo. ¿A ti no te parece, a ti no te parece que estás cayendo en el mismo error de los viejos marxistas? Con todo el respeto, no es que yo te quiera llamar marxista ni mucho menos, pero recuerda que antes el gran problema que había con el marxismo, con los comunistas en general, era que los comunistas soviéticos denostaban del nacionalismo, porque el nacionalismo era disgregador del proyecto soviético. Pero en América Latina la izquierda enarbolaba el nacionalismo frente al colonialismo y frente al imperialismo yanqui. Y mira cómo no fue.
y mira cómo no fue, y mira cómo le fue a la Unión Soviética también, valga decir. Entonces, a mí me pasa lo mismo cuando escucho estos análisis con respecto al globalismo, porque no viene siendo, ¿tú crees que es lo mismo hablar de los efectos del globalismo en los Estados Unidos que hablar de los efectos del globalismo en Europa? Con las historias particulares que tienen y los sistemas políticos que tienen. Dani, yo no sé si estoy sensibilizado por la óptica española, que ve detrás de los nacionalismos fragmentarios estos, los nacionalismos sediciosos contra el Estado español, chico, la mano pelúa de otros intereses europeos, del globalismo europeo. Porque Soros está detrás, chico. Porque, ya va, Soros es una especie de fetiche del asunto. A mí no me interesa si es oro o no. Es la concepción de que Europa debe ir a una Europa de las regiones, porque las naciones serían ficticias. Y ya va. Larga vida. Exijo que pensemos en que esos países tienen naciones que costaron enormes sacrificios. La República Francesa tiene que enseñarle a la humanidad todavía lo grande que fue eliminar el bendito localismo y lo de la comarca y lo de la bendita pueblo nacionalista de tal o cual región de Francia. Hizo una... Chico, la herencia de Bonaparte y de la Revolución Francesa es una república realmente existente. Eso no lo logró España. No lo logró todavía. Es más, la gran nación española de la que éramos parte estalló. Mira, Dani, a veces yo me angustio leyendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? La historia de nuestras naciones. Pero si Inglaterra echándole vaina a España y Francia invadiendo a España con Napoleón, destruyó, chicos, una nación que tenía derecho a seguir existiendo de la frontera canadiense hasta el Cabo de Hornos, y donde teníamos una sola moneda y había un progreso social lento, bueno, producto de la economía de la época, pero eso, cambiarlo por esa anarquía que hay durante 2 siglos en estos países. Mira, la historia de Perú es una cosa tan parecida a la nuestra. Y España es tan parecida a la historia de la inviabilidad de estas repúblicas nuestras, que, bueno, la conclusión es, bendita, por no decir maldita la hora que se reventó a España en el 810, porque no pegamos una, ni ellos ni nosotros. ¿A ti te parece esa una frase para lanzarla hoy 5 de julio, cuando estamos grabando esto? Tú no respetas a los padres fundadores. Es un disparate, déjame decirte. ¡Ay! Bueno, porque tú eres globalista. No, hablando en serio, mira, Dani, qué oportuno tu acotamiento. ¿Viste? De verdad, ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo 2 siglos de tropezarnos contra una pared de piedra, chicos. Hay una sola persona, y no es un historiador, pero es un cultor, que hizo una definición de esto, de América Latina, y se llama Juan Luis Guerra, el dominicano. En una canción que él tiene que se llama El costo de la vida, él define América Latina como un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Yo creo que esa es una definición, impermeable en el tiempo. Un agujero en medio del mar y el cielo 500 años después. Cuando tengamos 600 años serán 600 años y 700 y 1000, porque lamentablemente es así. Pero allí es donde está, Alberto, ya para terminar, los graves problemas que tenemos en cuanto a la enseñanza de la historia. Porque ¿qué fue lo que descubrió Colón? ¿A quién fue que descubrió? ¿Qué descubrieron los descubridores? ¿Qué libertaron los libertadores? ¿Qué democratizaron los democratizadores? Esas son grandes preguntas que en algún momento se tendrá que responder. Yo no sé si hoy, no sé si mañana, pero una revisión de esa historia, de esa cantidad de basura que nos han metido en la mente durante tantos años, es necesario hacerlo, porque si no vamos a seguir creando tiranuelos cada 10 años y así seguiremos siendo un agujero en medio del mar. Debería, para poder decirte solo una frase final, el día que aprendamos nosotros las virtudes de lo que significó el Imperio Español en América, la hispanidad, ese día empezaríamos a corregir muchas cosas. Pero no es mi intención abordar, digamos, tan ligeramente este tema, que por supuesto tiene detractores. No es cierto que Hispanoamérica no fuese una gran conquista del Imperio Español,
y el propio rol de los imperios, porque si tú vas ¿cómo se llama? Al romano, vas a conseguir una tarea civilizadora gigantesca. Claro. En general, los imperios fueron positivos, solo que hay tarados mentales que todavía creen que es mejor, chico, bueno, defender el neolítico o el paleolítico nuestro. Y tumbar las estatuas. Porque es pero qué mala maña tienen los tipos. La agarraron con las estatuas. Tumbar las estatuas. Yo creo que eso es una especie de venganza de la izquierda frente a las imágenes del derribo de las estatuas en la Unión Soviética y en la Europa comunista. Porque lo que hicieron aquí en estos países cuando cayó el comunismo fue tumbar las estatuas de Stalin y de Lenin. Entonces esta gente se está vengando. O sea, quieren tumbarle las estatuas a los demócratas. Hay una escritora española, María Elvira Roca Barea, que pronosticó hace 4 o 5 años que empezarían a tumbar las estatuas de Colón, porque eso es parte de la leyenda negra. Claro. Contra España y contra el proceso civilizador de los propios Estados Unidos. Incluso. Los negros legendarios, sin duda alguna. De ellos habla muy bien también el amigo que es comunista, pero es una rareza, un comunista inteligente, que es Santiago Armesillas, que hace una explicación magnífica de lo que es. Pero ¿sabe por qué? Armesillas viene, a pesar de sus derivaciones, digamos que no comparto, de la escuela de Gustavo Bueno, de Oviedo. Y es un extraordinario. Es gente muy seria. Hasta esos que son promarxistas son gente seria, que vale la pena leerlo. Vale la pena, yo siempre lo leo. Pero se nos acaba el tiempo por hoy, Alberto. Pero bueno, seguiremos revisando a ver hasta dónde llega tu presidente Trump esta semana. Se gana. El que gana, gana. Chao. Dios lo oiga. Ok. Durante años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madridistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. O sea, usted eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa.